Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para una mejor experiencia, les solicitamos por favor que mantengan sus micrófonos muteados. Todo el material que presentaremos puede ser utilizado para difusión y promoción. Muchas gracias y que disfruten del evento. Muy buenos días, estamos realmente felices de estar hoy, aquí, ahora, presentando la segunda temporada de Lo Inexplicable solamente por History. Esta temporada tiene muchas novedades, pero la más importante probablemente es que está siendo presentada y protagonizada por nada más y nada menos que por Humberto Zurita. Así que es un orgullo para nosotros tener ese gran señor de la escena, que además de director y productor es un gran actor y reconocido a lo largo y lo ancho de América Latina. Así que va a ser un honor para nosotros conversar el día de hoy con él. Pero antes me gustaría compartir una promo de lo que viene en esta nueva temporada de Lo Inexplicable, solamente por History. La historia que más me tocó el corazón es la historia que habla de la Virgen María. Cuenta la historia que Juan Diego, un indito, subió al Tepeyac y se encontró con la Virgen de Guadalupe, que es la morenita de todos los mexicanos. Fue realmente el símbolo supremo de la fe católica mexicana, producto de un milagro. Yo prefiero que ese misterio lo vaya resolviendo cada ser humano consigo mismo. ¿Existen realmente los muñecos malditos? Otra que me gusta mucho y que se me hace muy de la cultura mexicana es la de las muñecas en esta isla de Xochimilco. Más extraño es no creer. No te pierdas Inexplicable Latinoamérica, solo por History Channel. Definitivamente Lo Inexplicable Latinoamérica empuja el dicho ver para creer en cada episodio. Y no hay nadie mejor para hablar de este tema de producción original que nuestro Senior VP de Programación y Producción, el señor Miguel Brailovsky. Con ustedes, Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Hola César, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente hoy. Como decía César, un gran momento para nosotros, posiblemente uno de los esfuerzos de producción más grandes del año para History Latinoamérica, en un momento muy especial en donde, ustedes saben, cada marca de entretenimiento está desarrollando cada vez nuevas estrategias para posicionarse y conectar emocionalmente con sus audiencias. En nuestro caso, me parece que la síntesis de todo tiene que ver con la claridad de nuestro compromiso de entretenimiento inteligente, siempre basados en curiosidades sobre la historia y en nuestra forma de conectar el pasado con el presente, pero fundamentalmente en este nuevo mundo de la televisión en que es necesario grandes títulos y grandes franquicias que alimentar, porque es eso lo que hoy genera el hábito de consumo, tanto en la televisión lineal, en donde la gente llega al canal History para disfrutar series que ya conoce y de las que espera nuevos contenidos, como también de las experiencias no lineales, en donde la costumbre de ver múltiples episodios de una misma serie está cada vez más acrecentada en la audiencia de toda la región. Y cuando hablamos de franquicias, nosotros tenemos la suerte como marca de haber construido con los años un puñado de super títulos que son los que hoy fidelizan de forma más fuerte a la audiencia de la región, empezando por, no sé, El Precio de la Historia, Alienígenas Ancestrales, Cazadores de Tesoros, Desafío sobre Fuego, que acabamos de finalizar muy exitosamente el estreno de la quinta temporada de Desafío sobre Fuego América Latina. Estamos muy contentos con la respuesta de Latinoamérica y que en este otro género más asociado al misterio y a las preguntas sin respuesta, Inexplicable se está también consolidando como una nueva franquicia que llegó para quedarse. Por supuesto, con ese puntapié inicial de la versión original conducida nada menos que por William Shatner, una leyenda del entretenimiento que nos orgullece enormemente tenerlo como anfitrión. Y en esta versión de Latinoamérica, de la que ya estamos llegando a la segunda temporada,
y que también nos da mucho orgullo contar con talentos súper reconocidos en la región, en este caso el querido y talentoso actor Humberto Zurita. Yo quiero agradecer muy especialmente, obviamente, a todo nuestro equipo de producción que ha logrado un contenido increíble, a nuestros socios de producción, de Volga y de Beta Plus, y por supuesto a Humberto Zurita que se nos ha unido en esta aventura de la segunda temporada. Estamos muy contentos con el resultado, esperamos que ustedes sientan la misma emoción que nosotros al ver el programa y sin mucha más introducción me gustaría que nos metamos de lleno en Inexplicable Latinoamérica con Humberto Zurita. Gracias, Miguel. Ahora vamos a compartir con ustedes un segmento. Un oscuro y poderoso brujo podría transformar para siempre el rumbo de la historia. ¿Es posible sanar a una persona que se encuentra a miles de kilómetros de distancia? ¿Le agradan las películas de terror? ¿Y si le dijera que no todo es producto de la ficción? Aunque no lo crea, le afirmo que hay una bruja cerca suyo. Una mujer asegura modificar la realidad y con ella la forma en la que entendemos la medicina. ¿Usted considera que el mundo es un lugar misterioso? Yo creo que sí. Que la naturaleza y la mente esconden increíbles secretos que solo son revelados a unos pocos elegidos. Nuestros antepasados los apodaban sabios, conocedores o incluso viajeros. Y los llamaban chamanes. ¿Tendrán ellos las respuestas a los interrogantes que nos rodean? Ese es el enigma que intentaremos descifrar. ...29 de abril de 1979, Ciudad de México. En una humilde vivienda de la colonia Roma, a la edad de 79 años, falleció Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, quien para muchos ha sido la chamana más enigmática de todo México. Ella aseguraba tener la capacidad de extirpar un cáncer o realizar un trasplante solo utilizando sus manos y un cuchillo de cocina y sin aplicar anestesia a sus pacientes. Científicos e investigadores de renombre mundial han intentado descifrar sus misteriosos métodos, pero ninguno lo ha conseguido. ¿Realmente poseía Pachita esas habilidades? Mi abuela fue una niña muy inquieta. Desde niña ya ella sentía y sabía que traía algo especial, era una niña especial. Sin embargo, el don que Pachita parecía poseer aterrorizaba a su madre. Ella veía a la gente y le decía, mira mamá, esa persona se va a morir. La gente que estaba enferma, obviamente, que estaba mal, y pasaba. Y por esa situación no la quería la gente. Y ahora vamos a presentar al señor Humberto Zurita. Humberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? La verdad que estamos contentos y sobre todo muy entusiasmados y orgullosos de tenerte a ti ahora en el plan, como fue nuestra primera conversación, de un presentador único, diferente, que tomara esto como un sello de su personalidad y como un reto, porque no es fácil colocarse en los zapatos de William Shatner. Cuéntanos, ¿qué te llevó
a interesarte en este proyecto? Bueno, como bien dices, mira, me remito ahorita a las imágenes que acabo de ver. La verdad que me siento muy orgulloso, muy agradecido de que History haya pensado en mí, poder estar un poco en los zapatos de William Charter también es algo pues maravilloso para mí, el poderme encontrar ahora pues siendo el host de este programa tan exitoso, tan interesante, con tantas historias mágicas, misteriosas que tenemos en Latinoamérica. Así que, pues nada, estoy feliz y ahorita sin palabras de estar viendo estos avances que acabo de ver, esta gran producción que ha hecho History con este con esta nueva temporada. La verdad es que es inexplicable para mí el poder estar aquí y el haber estado en un set y ver todo este trabajo de postproducción que se llevó a cabo para ver lo que yo acabo de ver. Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme a estar en este equipo maravilloso de gente tan profesional y investigadores tan profundos de lo que son los misterios en el mundo entero, pero en este caso Latinoamérica. Tú eres conocido por personajes tan disímiles, pero tan retadores como El Señor de los Cielos, o perdón, La Reina del Sur, y también por Papito, Piernas Largas, o también por obras como El Galán. Cuéntanos, ¿cuán diferente para un actor, productor de tu talla y además director fue ser el presentador para darle la voz y la personalidad única a esta temporada de Lo Inexplicable? Porque tenemos que decirnos que tu voz ya de alguna manera nos prepara a algo misterioso, algo inexplicable, a ese sello de masculinidad, de historia y de misterio, que es un toque único de tu voz y de tu personalidad. ¿Cómo te sientes en ese rol? Bueno, primero te agradezco tus palabras. Me siento realmente, creo que esta temporada me ha servido para entender más claramente lo que debemos hacer de ahora en adelante. Yo sé que el público nos va a seguir porque son historias realmente inexplicables, fantásticas, con una gran investigación y, y es un compromiso para mí muy fuerte el poder estar representando o siendo el host de lo que es inexplicable por History Channel. De verdad que me siento muy halagado, muy honrado y con muchas ganas de hacer las cosas muy bien. Hablas de mi voz, hablas del misterio, hablas de mi carrera un poco. Yo he hecho muchísimo teatro, he hecho cosas muy, muy, muy importantes en este país, en Butterfly, El Avaro de Molière, no sé, El Rey Lear, cosas muy, 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 muy importantes. Pero esto es algo que me rebasa en el sentido de que yo nunca había participado como host de un programa y menos de un programa tan importante como es Lo Inexplicable de History Channel. Así que nada, de aquí en adelante vamos a tratar de seguir más a William Charter para tratar de estar en sus zapatos y poder estar a su altura también. Me siento muy honrado, muy agradecido. Una de las cosas más increíbles es que todas las historias tienen una base real. Son algunas mitos urbanos, otras son leyendas, otras parten de la fe, pero todas son historias latinoamericanas. ¿Qué te lleva a ti a pensar y cuánto descubriste como conductor de este sinnúmero de leyendas o historias no explicables en América Latina? ¿Qué te parecieron esas historias? ¿Cuál te llamó más la atención? Bueno, lo decía hace un momento, o sea, todas, todas, todas son realmente interesantes. Tú sabes que aquí tenemos en Latinoamérica una cultura precolombina que tiene que ver con, pues, la llegada de los españoles a Latinoamérica,
el hecho de que se mezclaron culturas y ellos ya traían sus anécdotas, sus historias de cuestiones inexplicables, y en el caso de Latinoamérica pues lo tenemos en todos lados. Creo que tenemos raíces muy profundas de muchos, muchos siglos atrás que cuentan historias que son realmente inexplicables. A mí me conmueve mucho el hecho de que podamos hablar los latinoamericanos una sola voz, de que estas fronteras desaparezcan con nuestra cultura y con nuestras historias, porque bueno, pues se han generado geográficamente, pero considero que pensamos muy igual, que somos casi no de las mismas raíces porque pertenecemos a distintos grupos, pero somos latinoamericanos. A mí personalmente, pues lo decía hace rato, me conmueven las historias, lo de la Virgen de Guadalupe es una historia que me conmueve muchísimo, eh, porque pues es una virgen que para los mexicanos pues es la reina de México. Encontrarme con esta historia fue para mí muy placentero y muy mágico, muy interesante conocerlo. También lo decía yo, pues es que son infinidad de historias y todas y cada una de ellas tienen lo suyo propio para ofrecerle al público pues desentrañar misterios que quizá ya nos hemos preguntado alguna vez de niños, junto a nuestros abuelos, junto a nuestros padres, alrededor de una hoguera, etcétera, ¿no? Entonces, pues todas las historias me conmueven, pero particularmente a mí, la Virgen de Guadalupe me llamó mucho la atención poder tocar, pues, este tema. Una pregunta, ¿te declaras una persona escéptica o una persona crédula? Yo estoy creado y mi familia, toda ella completa, son católicos y yo fui criado en la religión católica. Incluso estuve 3 años en un seminario, Ah, estudiando para sacerdote hace muchos años. Y bueno, pues un día me di cuenta que no era esa mi vocación. Estuve en primero, segundo y tercero de secundaria, que sería el high school, la entrada a high school de los Estados Unidos. Y bueno, lo dejé, pero hoy en día no soy practicante, pero creo, pues mis raíces no las puedo arrancar del todo, ni las quiero arrancar del todo. Quiero pensar que siempre hay algo más poderoso, más grande que nosotros mismos, los seres humanos. Ojalá que así sea, porque dentro de todo, pues en mis anécdotas yo te puedo decir que yo acabo de tener una pérdida muy fuerte, de dos mujeres a las que yo amaba profundamente, mi madre, mi esposa, y pues me encantaría de verdad creer y tener esa fe como para saber que un día te vas a reencontrar con tus seres queridos. lo sabemos y lo sentimos mucho. Fueron mujeres que no solamente representaron mucho en tu vida, sino también la vida de todos, porque nos tocaron a todos de una u otra manera. Mujeres Muchas extraordinarias. gracias. Hay episodios como chamanes y brujos, mensajes de Dios, muñequitos malditos, fantasmas, muertes extrañas, episodios como la vida eterna. Y también tenemos pueblos y viajeros. Una de las cosas más importantes es que las historias nunca parecen terminar y siempre parecen difíciles de explicar. Y creo que una de las líneas que yo recuerdo es que al final tú querías que cada televidente encontrara su propia explicación. Creo que de alguna manera es la mejor conclusión, porque creo que no todos sabemos la verdad cierta y creo que de alguna Así es. manera estos misterios tienen tantos años porque son misterios indescifrables prácticamente. ¿Compartes esa opinión? Totalmente. Y ahora que hablabas de chamanes y brujos, pues curiosamente yo lo tenía aquí anotado,
porque me interesaba tocar ese tema. Hoy está muy, muy de moda y siempre desde que yo nací, a través de los pueblos yaquis, en la parte norte de mi país, también incluso en la parte sur, y el centro de México, lo que es Oaxaca, etcétera, esos lugares que ya lo verán en nuestro programa de Lo Inexplicable. Es muy interesante porque hoy mismo los jóvenes siguen esta especie de cultura de seguir con los chamanes, con gente que puede guiarte hacia otros mundos o a realidades alternas a través de distintas experiencias, ¿no? Desde la muerte hasta, no sé, el uso de los indios con hierbas, etcétera, para poder tocar a sus ancestros o hablar con ellos. Es una historia que a mí también me dejó maravillado. Entonces sí, comulgo totalmente con todas las historias que tocamos en esta temporada y que estoy seguro que al público le va a interesar muchísimo. Bueno, sabes tú que arrancamos el 3 de octubre en la Ciudad de México. Estoy seguro que la gente se va a interesar muchísimo en cada una de nuestras historias, porque todas tienen algo que ofrecernos, no solamente como anécdota, sino como historias que son realmente inexplicables, pero verdaderas muchas veces. Así que, pues yo solo invito al público a que nos siga, a que nos vea y que nos permita estar en muchas temporadas más para poder contar tantas historias que tiene Latinoamérica de nuestras propias raíces, de nuestras propias historias, de nuestras anécdotas, de la cultura de Latinoamérica. Así es, son historias que merecen ser contadas y compartidas. Hablamos de segunda temporada, el estreno es el 3 de octubre para México, el 8 de octubre para Argentina y Chile y el 9 de octubre para Colombia. Ahora vamos con las preguntas de nuestros amigos de Prensa Internacional. Sí, Mariana, ¿me ayudas? arrancamos con Dani. Sí, claro, arrancamos con Dani Phantom de Venezuela. Dani. Dani. Listo. Hola Humberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos de Venezuela. La pregunta sería algo interesante. No sé si conozcas la zona del silencio en México. Claro, Esta zona, totalmente, esta sí. zona esconde, esta zona esconde un sinfín de misterios sin resolver e inexplicables. ¿Crees que todos Así estos es. fenómenos se deben a seres fuera de este plano existencial como fantasmas o quizás se debe a seres extraterrestres? Mira, eh, qué bueno que me preguntas sobre la zona del silencio. Yo soy de Coahuila, Ujú. en el norte de este país, y Coahuila, Durango y Chihuahua son como tres fronteras donde llega la zona del silencio. Yo acostumbraba a ir desde chiquito con mi papá a ese lugar a recoger chuzos. Los chuzos son estas puntas de flecha que utilizaban los indios en aquellos entonces. Y era realmente inexplicable entrar a esa zona del silencio que descubrieron hace muchos, muchos, muchos años. Creo que por ahí fueron los rusos, no recuerdo bien, pero ellos perdían satélites, perdían equipos que mandaban al espacio y que de pronto los perdían. Y resulta que descubrieron que existía esta zona que es una especie de triángulo de las Bermudas, por así decirlo, y ahí todo lo que es mecánico deja de funcionar, los animalitos son albinos, color blanco, así que sí, tiene, y ahí cerca de la zona del silencio también está el puente de Ojuela, que es el puente colgante más grande de Latinoamérica. Hay tantas historias en esa zona. Está el Sarnoso, que son montañas que es como si hubieran jugado ahí grandes gigantes y hubieran puesto piedra sobre piedra. Entonces sí, yo creo
que sí encierra un gran misterio. No te sé decir si tiene que ver con extraterrestres o tenga que ver con misterios inexplicables, cómo es que se abrió ese hoyo, no sé cómo llamarlo, ese espacio, ese agujero magnético que genera una energía interesantísima para que ocurran estos fenómenos de los que me estás hablando. Sí. Gracias, Humberto. Un placer. Igualmente, Gracias. te mando un abrazo. Muchas gracias. Seguimos Te mando con un Mariana, la siguiente abrazo. pregunta. Horacio Marmurek, de Radio Nacional, Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quería consultarle, bueno, esta temporada va a haber algunos personajes argentinos, entre los cuales está una figura muy conocida en el mundo de la política, pero bueno, también bastante polémica, como López Rega, que era el brujo. Quiero saber si Humberto sabía de estas historias, si tenía conocimiento, y si una vez que abrís la puerta a lo inexplicable te empieza a mirar a vos también. Pues sí, mira, resulta que mi mujer de 30 y tantos años de casado, pues era argentina. Entonces me habló mucho de este personaje y no solamente de él, sino de todo este círculo de políticos que recurrían a chamanes, a brujos, etcétera, y que incluso ella me contaba que tomaban decisiones políticas a través de pues lo que consultaban con esta especie de, yo le llamaría oráculo para ellos, era una especie de oráculo, me imagino, no López Rega, sino pues con quien él tuviera esos contactos. Sí, sí lo conozco. Sí, sí sé un poco de él. No he profundizado mucho en su historia, pero sé que viene pues de esos mundos alternos donde de pronto son inexplicables las cosas que suceden, pero que él se apoyaba mucho en esto pues para aconsejar como una especie de Maquiavelo a los políticos. Eso es lo que yo sé, no sé si estoy confundido. Gracias, Humberto. Bastante bien llevado. Gracias. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta entonces. Sí, de Colombia, de Joaquín Lepeley, de Cinema CN. Muy buenas tardes y es un placer poderlos ver y contar todas estas historias, algunas espeluznantes. Y quería preguntarte, precisamente el cine de horror, el cine de terror, se nutre de todas estas historias que uno como ser humano no encuentra una explicación. ¿Tú crees que Latinoamérica es un foco y de ahí podrían salir muchos guiones con películas o algunos de los temas que se tocan en el programa para hacer alguna película que tenga que ver con el terror, el suspenso y el misterio? Sí, sí, yo creo que aquí tenemos muchísimas historias, anécdotas, cuentos, etcétera, para hacer no una película, muchas películas. Y creo que History Channel, por ejemplo, podría ser algo pues muy importante en eso, porque ya tiene un back ahí de un banco de guiones, por así decirlo, pues me imagino que muy interesante, con investigaciones profundas. Y por supuesto que sí. De hecho, te digo yo que en este país, en México, hace muchos años, en la televisión se pasaban muchas historias precolombinas, precisamente, basadas en estos cuentos de La Llorona, del jinete sin cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cosas que hay acá en este país y sobre todo pues todo Latinoamérica. Creo que está lleno de misterio, de encantos. ¿Por qué? Porque conserva sus raíces, porque son países que sí tienen
ancestros que sí tienen una historia muy profunda que contar durante siglos, ¿no? Acá, pues, tú sabes, con la colonia se desplazaron a muchos habitantes de Latinoamérica, los exterminaron incluso a muchos de ellos, pero pues tenemos muchísimas cosas que contar a través de simplemente acá de los aztecas, de los mayas, los incas allá en el Perú, etcétera, etcétera. Creo que hay un gran banco de guiones como para hacer no una, sino varias películas. Muchas gracias, Gracias, Humberto. Humberto. Hay una pregunta de parte de Paola Arcilla. Paola Arcilla pregunta, ¿hay alguna historia que te haya marcado, una historia no explicable, que te haya marcado la niñez y que te haya producido desde entonces miedo? Bah, sí, hubo algunas cosas que hablaba ahorita, por ejemplo, de La Llorona. Yo recuerdo que de niño, pues, pensaba mucho en eso, ¿no? Porque de pronto, pues, donde yo vivía, Torreón, Coahuila, que reitero, es el norte de mi país, de México, eh, pues cuando yo nací, todavía esos cuentos estaban eh, muy vivos en la gente, lo seguían platicando en las calles. Entonces, yo recuerdo que en un barrio donde yo vivía en aquel entonces, en las noches cuando se escuchaban ruidos o cosas extrañas, yo siempre pensaba en esa llorona de la que hablaba, ¿no? Y, y luego, bueno, vas descubriendo también que hay otras historias que te van influenciando en tu vida, que son distintas, pero La Llorona era como un tema muy especial para mí en la niñez, la verdad, porque pues eso de que buscar a sus hijos y llorar en las noches, etcétera, pues era algo que sí no solamente me apasionaba, me asustaba, pero también me apasionaba para tratar de conocer cuál era el misterio de que pudieran ocurrir estos temas, de que alguien que se va de esta realidad pueda regresar a ella para querernos decir algo. Muy interesante, definitivamente. Mariana, seguimos con las preguntas. Sí, Sujei Baños del Universal, México. Buenas tardes a todos, perdone que no ponga el video. Señor Humberto, yo quiero preguntarle, usted como hombre de teatro, siempre se ha dicho que los teatros manejan energías y suceden cosas. ¿A usted le ha sucedido algo paranormal o un suceso que todavía no tenga explicación lógica? No, fíjate que no, sí, efectivamente, todos los teatros, todos los teatros, en este país por lo menos, tienen una historia así. Se habla mucho de que los teatros conservan la energía e incluso resuenan de pronto algunos textos en ellos, o hay por ahí, se quedó algún fantasma de algún actor, el fantasma de algún actor que interpretaba durante mucho tiempo algún personaje. Pero la verdad es que a mí nunca me ha ocurrido algo inexplicable. Tuve por ahí, acá voy a contar una cosa muy bonita. Yo hice durante una temporada de unos 3 años, un buen rato, una obra de teatro que yo producía, dirigía y actuaba, se llama El Protagonista, y sí nos ocurrió que en ese teatro yo lo transformé porque era un teatro circular y lo hice un foro italiano, entonces le quité butacas de un lado y esas butacas las incrusté en el centro porque era un teatro circular, y entonces en la parte de atrás empezaron a ocurrir cosas que yo verdaderamente nunca las viví, pero el crew, la gente que nos ayudaba, los tramoyos, etcétera, esa gente que tenía que pasar por atrás, siempre sentía una energía pesada, extraña. Y a mí me inquietó eso y yo empecé a ir al teatro
1 o 2 horas antes de que llegara toda la gente y me metía a esa parte de atrás porque son cosas que sí te inquietan finalmente y que quieres descubrir. A mí sí me gustaría sentarme en un lugar de esos como lo hacía y decir, a ver, bueno, pues aparécete y dime qué quieres, pregúntame qué quieres pues para que platiquemos. Entonces esa es la anécdota que tengo que contarte sobre el teatro. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias, Humberto. Aquí una pregunta de Colombia. Caracol Radio de Colombia pregunta: ¿crees que estas historias inexplicables podrían, de algún modo, desaparecer, ya que para muchos son tradiciones orales o anécdotas de un pasado? Algunas caen en la superstición y las generaciones jóvenes pueden a veces sentir que se avergüenzan de ellas, ¿o crees que las van a seguir promoviendo? No, las van a seguir promoviendo, porque esto es como los trovadores de otras épocas. Son historias que se van contando y se van contando y se van contando. Y a todo el ser humano, pienso yo, agnóstico, ateo, cristiano, católico o de cualquier otra religión, hablo de estas religiones especialmente porque estamos en Latinoamérica, pero fuera de Latinoamérica obviamente pues hay muchísimas más religiones, pero creo que siempre, siempre esta magia, este misterio le va a inquietar al ser humano, siempre va a estar inquieto y de alguna manera hasta nos gusta sentir esas, como lo contaba hace un momento, esas sensaciones extrañas que son inexplicables para nosotros. Yo como actor vivo realidades alternas. Yo como actor arriba del escenario siempre he pensado que los actores son seres luminosos que tocan de pronto mundos alternos a la realidad y que cuando lo hacen correctamente y llegan a esa catarsis pueden convertirse son personajes, pero están viviendo al tiempo una realidad alterna que pues es lo que nos nutre a los actores. Y pienso que así es para cualquier ser humano común y corriente. Yo estoy ahorita aquí en el Ajusco, en una montaña, y cerca de aquí hay pueblitos, y todos esos pueblitos están llenos de supersticiones. Aquí tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo material para continuar con él. Y los niños son educados también con esos cuentos. Yo recuerdo que pues a mí, mis abuelos me contaban esas historias y creo que así las seguiremos contando y contando y eso nunca se va a acabar, creo, es mi punto de vista. Nos encanta tener más temporadas con Humberto Zurita de Lo Inexplicable en History. Seguimos con más preguntas, Mariana, por favor. Sí, Patricia Daniele de Argentina, de Editorial Perfil. Hola a todos, hola Humberto, qué gusto saludarlos. Me pregunto, y te pregunto, Humberto, si a lo largo de tu carrera te tocó interpretar un papel relacionado con algo inexplicable y para componerlo tuviste que investigar el tema en profundidad, como todo buen actor suele hacer. Bueno, nunca he interpretado este tipo de historias. No me ha tocado investigar a un personaje, no sé, ahorita que hablabas de eso se me ocurre El Sexto Sentido, cosas así. Yo he hecho historias que tienen que ver de pronto con el suspenso, no con el misterio. Entonces, pues desafortunadamente no lo he tocado, pero desde que History Channel me hizo el favor de llamarme, yo he estado ya más inquieto en investigar este tipo de fenómenos y tratar de, pues no de tener conclusiones, pero sí de conocer más historias, porque lo inexplicable para nosotros siempre va a ser un gran atractivo. Entonces, yo también reitero esa pregunta que me hicieron hace rato. Dudo, no va a ocurrir eso de que desaparezca y de que los jóvenes ya no quieran creer en eso porque se sientan avergonzados de que piensen que es muy naif
o que es muy ingenuo pensar en que existen otros planos de vida. Entonces, bueno, no, nunca he tocado personajes de esta naturaleza. Bueno, perdón, sí, yo hice una novela, la produje y la actuó mi mujer, se llama La Chacala y tiene que ver, claro que sí, tiene que ver con, pues tiene que ver con el diablo. La Chacala es una historia maravillosa contada acá que habla de la maldición de una bruja a la cual accidentalmente le matan al hijo y después ella hace una maldición a la familia que a la que le ocurrió al señor que comete el asesinato y trata de esconderlo. Ella va y la maldice y entonces les dice que van a hacer la señora está embarazada y les dice que van a nacer unas gemelas y que las tienen que separar porque el día que se junten se va a aparecer el diablo. Yo hice una historia así. Wow. Muchas gracias. Mariana, seguimos. Cada vez más Sí. interesante la respuesta. La verdad que sí. Pablo Gómez Cruz de Claro, México. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, Humberto. Saludos. Hola, ¿cómo Oye, estás? Humberto, bien, gracias. Oye, ahorita mencionábamos, ¿no? Que este tipo de historias se han pasado, pues, de boca en boca por generaciones, De pero generación afortunadamente... en generación. Exactamente, pero afortunadamente ya cuestiones como History, iniciativas como History nos van a permitir conocerlas también de primera mano, ya con audio y video. Mi pregunta es, ¿a ti qué te parece que History apueste este tipo de proyectos, que siempre son proyectos de calidad? ¿Y cómo fue el trabajar con History, que por lo que nos explicaste es la primera vez que lo haces? Sí, es una experiencia, te voy a decir de verdad, maravillosa. Me siento muy orgulloso, muy contento de que me hayan elegido entre tantas personas, entre tantos actores que hay en este país, tan buenos actores que hay. A mí me encanta que, pues que haya sido el elegido para contar estas historias porque, mira, trabajar para History Channel es un honor. Es como tú dices, o sea, que ellos se hayan fijado ya en Latinoamérica, que vengan acá, que generen fuentes de trabajo, no solamente nos vengan a enriquecer nuestra cultura, porque están escarbando ellos en nuestras propias leyendas, en nuestra propia historia. Y eso, pues es un regalo para nosotros, es un privilegio que una productora tan importante como History Channel se ocupe de rescatar todas estas historias con la calidad que solamente ellos pueden hacer, que ellos pueden generar, con esas producciones maravillosas que ellos hacen. A mí desde que vi lo primero que hizo William Shatner, me maravilló, o sea, yo no podía creer cómo generaban esa postproducción, pues están muy adelantados a los equipos que nosotros tenemos. Yo produzco cine, produzco televisión, no teatro solamente, sino cine y televisión. Y me ha costado mucho trabajo cuando hice La Chacala, por ejemplo, me ha costado mucho trabajo en la postproducción tener las máquinas adecuadas, el flame, el datacine, no quiero hablar de cosas técnicas, sino que no, de pronto no podemos tocar como está tocando. Yo estuve trabajando con ellos 2 días continuos en green screen, en pantallas de LEDs, en cosas que yo volteaba, veía, y para mí era muy sorpresivo estar trabajando pues sin tener los elementos ahí, sino que yo de pronto volteaba y veía, no, es como ves este back aquí, pero veía cosas así y nunca me imaginé lo que acabo de ver ahorita, donde ellos ya metieron muchas cosas. La verdad es que hacen la cosa, sus programas son estupendos, tienen una gran calidad, tienen
grandes directores, grandes escritores. Estoy feliz, feliz, estoy muy contento y estoy recibiendo esta experiencia como muy nueva. La veo ahorita, ahorita que veo estas imágenes, de verdad que me quedo muy sorprendido y muy con una sensación muy grata de pertenecer a esta familia nueva para mí de History Channel. Humberto, Gracias, como bien Humberto. dices, Felicidades por esto. Felicidades y gracias. como bien dices, Gracias, muchas Humberto, gracias, un abrazo. como bien dice Humberto, lo que estás contando con respecto a esas pantallas que vemos ahora, donde están los muñecos, efectivamente eran green screens o pantallas verdes para hacer efecto croma. Exactamente lo mismo que hacemos con William Shatner aquí en Estados Unidos. Y la idea era replicar lo mismo en Shatner con Humberto Zurita en México. Y eso es lo que justamente nos enorgullece haber conseguido. Así que vamos con la siguiente pregunta, por favor. Sí, Úrsula Toro de Casa Editorial El Tiempo, Colombia. Hola, buenas tardes. Me disculpo de antemano, no puedo poner la cámara, tengo problemas con el equipo, pero igual, César, un gusto verte. Señor Humberto, también un gusto a todos los que están Úrsula, conectados. Bueno, retomando un poco unas preguntas que hicieron antes, ya hablamos de su vida, cuáles fueron esos, entre comillas, mitos y leyendas que le impactaron, que de pronto le generaron algún tipo de miedo, y el tema del teatro. Pero en su propia vida, yo creo que en Latinoamérica todos hemos tenido la oportunidad de vivir una serie de eventos inexplicables. Quiero saber si, aparte del teatro, en su vida, usted o alguna de las personas cercanas le han contado, le han hecho saber algún evento inexplicable, no necesariamente con los mitos y leyendas, sino en general en la vida. Y segundo, retomando también lo que usted dijo, que le hicieron el favor de llamarlo en History, yo creo que nada en esta vida es coincidencia. ¿Por qué cree que precisamente los de History Channel pusieron los ojos en usted para hacer parte de este programa? Gracias, permiso. bueno, muchas gracias por tus palabras. Te voy a contestar primero la segunda pregunta, que es el por qué ellos hayan pensado en mí para History Channel, para ser el conductor de lo inexplicable. Pues la verdad, solamente tengo que agradecerlo porque ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué motivo lo hicieron? Pues yo quisiera creer que lo hicieron porque tengo una trayectoria ya de muchos años en este país, porque soy un actor que ha estado en todos los lugares, como director, como productor, como actor, he hecho cine, teatro, televisión, o sea, tengo una trayectoria y sobre todo porque creo que History Channel busca credibilidad y me siento muy afortunado yo, muy pues muy agradecido con el público del trato que yo he tenido durante toda mi carrera. Mi carrera ha sido una carrera muy limpia en el sentido de, no sé, esto que se usa ahora mucho con los actores, de que si los chismes para acá, los chismes para allá, o si, no sé, todas estas cosas que no tienen que ver con lo nuestro. Y yo he conservado, he tratado de conservar junto a mi mujer que ya murió, pero con Suba y Bodman, nuestras dos productoras, pues esa credibilidad como seres humanos, primero, antes que nada, como actores, como productores, como directores, creo que somos gente que nos quieren mucho y eso se lo agradezco muchísimo al público. Yo me doy cuenta cada vez que voy a cualquier lugar, el trato que me da a mí la gente hoy en día, no solamente aquí en Colombia, creo que tú eres de Colombia, en Colombia, Úrsula, acabo yo de estar allá haciendo una serie durante 7, 8 meses, la gente me trata maravillosamente, me quieren mucho, yo los quiero mucho, yo les agradezco profundamente como a History Channel el apoyo, porque sin el apoyo de ustedes, los periodistas, y sin el apoyo de la gente, pues uno deja de existir como actor. Y yo sigo vivo y haciendo cosas tan bellas y tan importantes como lo inexplicable, gracias a esa credibilidad que tienen de mí.
las personas. Creo que esa es por ahí tu primer pregunta, digo, tu Sí, señor. segunda pregunta. Y la primera era, si me la recuerdas. Que si alguna vez, que ya hablamos, ¿cuáles son esas mitos y leyendas que a usted alguna vez en la vida le generaron como miedo? Y también en el tema del teatro, pero quisiera saber si en su vida o en la de algún familiar cercano alguna vez han tenido como una cercanía con un hecho inexplicable. Por Ya. ejemplo, en Colombia es muy usual escuchar, no es que me están rezando, no sé, me están haciendo vudú, cosas de esas. Es muy usual en Sí. Colombia y en general en Latinoamérica. Y claro, le aparecen a la gente rayones en el cuerpo, chupones, no sé si entiende que son chupones, le aparecen cosas raras. ¿Alguna vez en su Sí. vida le ha pasado o a alguien cercano le ha pasado? No, no, pero acabo de contarles que yo hice una obra de teatro en la cual tuve experiencias raras. Yo les conté de cómo ocurrió que pues yo convertí el teatro de ser circular en un foro italiano. Pues te voy a contar algo que no les conté y que se los voy a contar. Normalmente nosotros terminábamos los domingos la segunda función y entonces la compañía, que éramos 5 actores solamente, yo los dirigía, yo producía, yo actuaba, nos íbamos a mi camerino y nos tomábamos una copa ya para festejar el fin de la semana e irnos a descansar. Y un día salíamos de ahí, de mi camerino, por la parte de atrás del escenario, y teníamos que cruzar el escenario. Y esa obra se trata de un actor. Entonces, el escenario, el set, era un camerino, mi camerino de actor. Y a mí se me ocurrió poner, en mi segunda puesta en escena, poner fotografías mías de diferentes obras de teatro, de las obras de teatro que a mí más me gustaron, y las puse ahí. Y un día que salíamos, íbamos saliendo los 5 ya de noche y de pronto uno de los actores, amigo mío, me dijo, espérame, espérame, espera. Y me dijo, ¿sabes qué? Te están haciendo un amarre. Y yo, ¿cómo? ¿Un amarre? Y me dijo, sí, te están haciendo un amarre. Y existía en ese camerino supuesto, estaban 3 botellas de agua puestas como en triángulo frente a mis fotografías. Y entonces él me explicó que esa agua que estaba en las botellas era el agua que sobraba de cuando yo tomaba en las escenas. Se suponía que yo tomaba, haz de cuenta, un whisky y lo tomaba. Entonces, parece ser que lo recogían toda esa agua, no tengo claro por qué razón, y entonces la ponen ahí y me dijo, y tiene que haber por aquí algo. Y efectivamente arrancamos el tapete, pero arrancado, porque estaba engrapado en el piso y abajo tenía una como cruz de estas estrellas, ya sabes, raras, Satánica. y me dijo, pues ajá, exacto. Pero yo no sé mucho de eso. Y me dijo, no, te están haciendo un amarre y es una brujería y no sé qué. Y tienes que ir con un brujo blanco para que te desaten y todo. Y fue cuando todo esto que les conté, que me dijeron, alguien me dijo a mí incluso, en un momento dado fui con una persona porque una de las actrices me llevó y me dijo que traía pegado un muerto atrás. Y yo dije, ¿cómo que traigo pegado un muerto atrás? Y y bueno, pues yo viví un tiempo así, pero pues yo creo que esa parte agnóstica mía hizo que yo pues me enfrentara también a eso, ¿no? Y dijera, bueno, ok, traigo pegado a alguien que sí sé quién me quiera hacer el mal o por qué me lo quieran hacer, porque nunca me ha pasado eso en mi vida, pero bueno, pues me voy a enfrentar a eso. Y era cuando me iba yo a esa parte de atrás porque este señor me dijo que había un muerto en ese teatro, estas historias que cuentan de los teatros, y fui, y yo durante mucho tiempo me senté atrás, solo, llegaba 2 horas antes,
me sentaba atrás en esas butacas en una parte muy oscura con una vibra rara y yo me sentaba y decía, bueno, pues siéntate aquí a platicar conmigo, pues. Y no pasó nada. Afortunadamente creo que ese muerto, creo que me tuvo más miedo él a mí que yo a él, no sé qué pasaría. Perdón, qué pena, yo hago una preguntita ahí. ¿Qué hubiera hecho usted si el muerto le responde? Pues creo que me hubiera puesto a platicar con él, la verdad. Mira, te voy a decir una cosa muy importante para mi vida hoy en día. Ojalá que yo pudiera volver a platicar con mi mujer o con mi mamá. Sería maravilloso. Digo, no sé, a lo mejor espero que no se me aparezcan muertos, sino como vivos, se sientaran a mi lado. Pues a lo mejor sí primero diría, ay, cabrón, pues no, o sea, ¿qué onda? Pero pues estaría padre, ¿no? Estaría padre que pudiera uno de alguna manera. Creo que todas estas gentes, estas personas, perdón, que utilizan mediums y cosas así, pues lo que intentan es volver a tener una plática con un ser querido. Entonces yo no creo que alguien que regrese del más allá o que pudiera regresar, abrir una puerta, pues venga a hacer un daño. Más bien quizá venga a pedir ayuda. No sé a qué regresarían, pero es interesante, ¿no? Es inexplicable el que ocurran estas cosas. Así es. Muchas Vamos a la siguiente gracias. pregunta, Gracias, por favor. César. Gracias a ti, mi Carlita amor. Sandimundo, Gracias a ti. Infección TV, México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, César. Querido maestro Humberto Zurita, un consagrado Hola. actor. Es un placer de verdad para todos nosotros que usted esté como hilo conductor de este tipo de temas, porque no cualquiera puede atrapar al espectador. Es muy importante que el espectador se quede prendado de este tipo de programas, sobre todo por los temas interesantes, científicos, complejos e inexplicables que se tocan dentro de esta programación que nos tiene History, tanto en ovnis como en cuestiones de lo inexplicable. Entonces, los agradecidos somos nosotros de que usted esté llevando el hilo conductor de este programa. De verdad es un verdadero placer y una felicitación muy grande para History. Ahora, mi pregunta es, usted como productor, ¿qué es lo que le falta a México en televisión abierta para tocar este tipo de temas que en los 80s se tocaba con mayor naturalidad, con mayor, digamos, tiempo? Ahora están las redes sociales y vemos muchas cosas en internet, pero en televisión abierta han dejado a un lado todo esto de las leyendas, de lo inexplicable, de los mismos ovnis. Les dan muy poquito tiempo. Usted, con la visión de productor, ¿qué cree que es lo que hace falta? Bueno, hace falta, pues antes que nada, productores interesados por esos temas. Acuérdate que aquí hubo un productor muy importante, Ernesto Alonso, que cuando inició la televisión abierta, él inició con estos cuentos de la conquista. Y creo que se llamaban un poco como lo nombraste, esto de cuentos precolombinos o cuentos de la hora marcada, la conquista. telaraña, el La hora maleficio, macabra, todo claro. eso. Después posteriormente vino la hora marcada, la telaraña, etcétera, etcétera. Pero creo que los primeros cuentos que contaba Ernesto Alonso eran muy apegados a estos cuentos que se contaban en aquellos tiempos. Y los otros ya tenían más ficción, por así decirlo. Los otros estaban muy apegados al verdadero misterio que envolvía estas historias y que eran contadas pues por nuestros abuelos, por nuestros ancestros, ¿no? Entonces, ¿qué faltaría para que se haga esto en Latinoamérica? History Channel. Hacía falta No, History bueno, Channel. por Eso hacía supuesto que sí. falta. Y Porque perdóneme, como última pregunta, yo quisiera saber, Humberto Zurita, como hombre, como individuo en este plano dimensional, ¿a qué le tiene miedo? ¿Qué es lo que más le provoca miedo a usted? Bueno, es una pregunta que para mí se sale un poco de la historia de nuestra entrevista, porque te voy a decir, yo le tengo miedo al miedo. Yo creo que no hay nada peor
que el miedo para que un ser humano avance en la vida, tenga objetivos, pueda ser feliz, tenga la libertad. Para mí, la libertad es el reto esencial de un ser humano. Y solamente en libertad tú puedes ser creador, puedes ser feliz, puedes estar contento, puedes vivir la vida plenamente y cumplir tus sueños trabajados. Muchísimas Muchas gracias, Humberto. De verdad, muchas gracias. Humberto, y sabemos que en breve tienes una entrevista en vivo con la Radio W de Colombia, así que te voy a hacer la última pregunta para que por favor nos des tus palabras finales, porque no podemos pensar en alguien mejor y más idóneo para ser el presentador de Lo Inexplicable, y Miguel y yo coincidimos que Humberto Zurita para Lo Inexplicable de History. Muchísimas gracias, se los agradezco a Miguel y a ti profundamente. Tus palabras finales para que invites a tus fans a ver Lo Inexplicable en History, por favor. Bueno, pues soy Humberto Zurita. Quiero invitar a todo Latinoamérica a partir del 3 de octubre. México estrena por History Channel Lo Inexplicable, con un servidor como conductor. Los invitamos para que estén con nosotros. Los queremos invitar también a Argentina. Empezamos el 8 de octubre y para Colombia. El 9 de octubre vamos a estrenar en Colombia. Así que háganse un favor y háganos otro a nosotros, y vamos a conectarnos por History Channel a ver Lo Inexplicable. Estoy seguro que no se van a apartar de su televisor y que van a continuar viendo la serie hasta el final, y ojalá que podamos hacer muchas temporadas más. Los invitamos para que estén con nosotros en History Channel en Lo Inexplicable. Gracias, Humberto. Miguel, cierra. Quiero agradecer simplemente todo el apoyo que Humberto nos está dando, no solo por su trabajo en cámara, sino también por ser nuestro embajador para la hora de comunicar este estreno. Nosotros desde History estamos muy acostumbrados a la programación denominada unscripted o factual, pero tenemos un respeto incondicional por el oficio de los actores, porque de alguna forma nos permiten ponerle esa emoción, ese toque emocional que requiere contar cualquier historia, y los actores son tal vez la forma más ancestral de eso que en televisión es lo más importante de todo, que es el storytelling, es la forma en que nos sentamos a contar historias, así como nuestros antepasados lo hacían alrededor de un fogón. Creo que Humberto en esto es quien nos está dando esa herramienta indispensable para que toda la investigación, todo el trabajo increíble del equipo de producción, todo lo que hay alrededor de una serie de televisión termine de conectar con la gente, con ese componente emocional. Así que agradecemos mucho que Humberto cumpla ese rol. Es un honor tener un actor y un director y un productor de su talento en la pantalla de History. También esperamos que sea una de muchas temporadas hacia el futuro, y los invitamos a todos a ver la serie. Ojalá la disfruten tanto como a nosotros, que nos divirtió y nos emocionó hacerla. Así que muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos hoy. Gracias, Miguel. Gracias, Humberto, por siempre ser tan interesante, tan inteligente, carismático y tan auténtico. Eso es History, y la credibilidad definitivamente es lo que nos une, junto con la conexión emocional en cada episodio. Nos vemos en la próxima edición de Eventos Virtuales de History. Hasta la próxima. Gran abrazo y bendiciones para todos. Felicidades. Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Humberto. Gracias. Después de la medianoche nos adentramos en una zona repleta de enigmas. Somos expertos en lo extraño, lo inimaginable y lo inexplicable. Estamos buscando respuestas. Como tú, abre tus ojos a lo desconocido en History Channel, después de la medianoche. ¿Fantasmas?
Viajes en el tiempo. Brujería. Más extraño es no creer. No te pierdas Inexplicable Latinoamérica. Nueva temporada muy pronto, solo por History Channel.